Ok, bueno, bienvenidos los que ya se han conectado. Vamos primero a presentar a Romer para los que no lo conocen. Me imagino que los que están acá ya lo conocen, pero cuando vean la grabación van a escuchar la presentación ante nada, ¿no? Romer Herbes, artista plástico y sonoro, docente e investigador de las artes y sus relaciones inter, multi y transdisciplinarias, con formación en dibujo y pintura. Se licenció en artes plásticas, mención escultura, en el USAPAR. Realizó maestría en arte contemporáneo, cursó estudios de filosofía y teología espiritual, así como talleres de creación literaria, poesía narrativa y ensayo. Ha desarrollado una labor docente desde el año 2003 en el USAPAR y en la Universidad de las Artes, en las áreas de escultura, arte sonoro, lenguaje plástico y ensamblaje e instalación. Ha presentado su trabajo artístico en Venezuela, México, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Colombia y Alemania. Ha dado conferencias en universidades de Venezuela y México. Su trabajo escrito ha sido publicado en Venezuela, México, Costa Rica, Uruguay y España. En el año 2006 ganó una beca del programa PIRA, FONCA de México, que le permitió desarrollar su trabajo de investigación y le abrió las puertas para continuar esa investigación en instituciones como el CMMAS, el Museo Estereza, el Museo de Hacienda, la Universidad del Claustro y los escritores en lenguas indígenas. Es fundador y codirector de la plataforma de arte sonoro Cromosonitus. Así se pronuncia, Romer. Cromosonitus. Cromosónicos. Sí, Cromosonitus. cromosónicos. Perfecto. Sí. Bueno, Romer, muchas gracias por aceptar la invitación de Arcadia. Bueno, la ponencia, el espacio es todo tuyo, mejor dicho. Bueno, maravilloso, Aarón. Gracias a Michelle, gracias a esta nueva plataforma que se abre para compartir las investigaciones de todas las latitudes, talleres, ponencias, etcétera. Creo que inauguro este espacio, ¿no? Y bueno, lo agradezco también. Y es una oportunidad para conversar, digamos que brevemente, sobre un tema que a mí me apasiona y bueno, que tengo algún tiempo ya investigándolo desde muchas vertientes, ¿no? Y he llamado justamente a esta ponencia Introducción al Arte Sonoro, puesto que abordaré algunos aspectos históricos, conceptos, tipologías y referentes, ¿no? Cosas muy puntuales que se irán desarrollando a lo largo del tiempo en otras ponencias, talleres, etcétera. Y como decía, sobre mi formación, o sea, es importante destacarlo desde una parte plástica, desde una parte de la literatura, la filosofía, la teología, porque todas estas áreas me han permitido entender el sonido como un elemento transdisciplinario, multidisciplinario y intermediario. Entonces, el haber bordeado estas otras disciplinas ha sido fundamental desde una parte no solamente creativa, sino reflexiva también. Entonces, todas estas disciplinas me han ayudado a aproximarme a una experiencia con la inmaterialidad, ¿no? Y juego con la palabra inmaterialidad porque pudiéramos decir que el sonido es una materialidad dinámica entre el espacio y el tiempo. Y esto nos llevaríamos, digamos, a principios del siglo XX, con algunos paradigmas que surgieron desde las artes, intentando interpretar algunos paradigmas que se dieron en la ciencia, ¿no? Y esos paradigmas estaban involucrados a inventos, al ámbito político, al ámbito psicológico, ¿no? Y es desde allí que he comprendido, digamos, lo que es el arte sonoro. Hago la salvedad, el arte sonoro es indefinible, no se le ha dado
todavía una definición, puesto que es, tiene la dificultad porque tiene elementos de muchas disciplinas. Entonces, si lo entenderíamos así, podemos, Adam, compartir la pantalla para ir haciendo la introducción sobre esos elementos, porque justamente yo hice una salvedad que quería hablar desde los elementos, desde la plástica, porque se puede hablar de un arte sonoro desde la música, de un arte sonoro desde la radio, desde la tecnología. Bueno, desde mi punto de vista es plástico con relaciones hacia otras disciplinas, ¿no? Entonces podemos ver la segunda diapo, donde, bueno, hablaría como de unos elementos primordiales, ¿no? De origen, de formación. Podemos ver la segunda imagen, ¿verdad, Aaron? Sí, estamos en la segunda imagen. Ok, pero yo no la puedo, la puedo ver acá. Ya va. No sé, bueno, sí se está viendo, pero creo que no se ha actualizado. Déjame dejar de compartir pantalla, vuelvo a compartir. Ok, entonces, hay unos elementos muy, muy importantes, y esos elementos tienen que ver con eso que estoy hablando, ¿no? Cómo interpretar, o sea, desde principios del siglo XX, un paradigma tan importante como el paradigma del espacio-tiempo, cuando Einstein trata de resolver la teoría de la relatividad general, y lo está haciendo con un espacio y tiempo separado. Y es justamente un matemático alemán, Minkowski, que le va a permitir a Einstein desarrollar esta teoría y justamente el espacio-tiempo como una unidad, ¿verdad? Entonces, al decir que el arte sonoro es una disciplina muy contemporánea, quiero decir que es una de las más contemporáneas porque es apenas entre los años 60 y 80 que se utiliza el término. Eso no quiere decir que haya estado ocurriendo una investigación con el sonido anterior a la creación de ese nombre, ¿verdad? Entonces, en el siglo XVIII existían unas características para nombrar a las artes. Algunos lo pueden tener presente, que habían unas artes espaciales, las que estaban en el espacio, como la arquitectura, la escultura y la pintura, y las que estaban en el tiempo, como la música, la poesía, la danza, el teatro. Una interpretación muy particular es que dentro de esos bordes espaciotemporales hubo como una fricción, y en esa fricción se generaron intermediaciones, ¿verdad? Por eso podemos entender que podemos hablar de una escultura sonora, porque la escultura, que es materialidad, y esa materialidad, al producir sonido, la entenderíamos como esa intermediación. Y es transdisciplinaria porque también puede hablarnos de un cruce entre digamos, una experiencia arquitectónica con lo antropológico y lo psicológico. Entonces, digamos que el término de arte sonoro se crea porque hay como un vacío para nombrar lo que no cabe dentro de música, y eso que no cabía dentro de la música se le va a llamar arte sonoro. Entonces, esos que están creando con el sonido ya no son solamente músicos, sino son artistas de muchísimas disciplinas. En el caso que estoy haciendo referencia, desde la plástica, desde la literatura, desde digamos, la creación digamos, tecnológica, lo acústico, incluso desde la filosofía, etcétera, ¿verdad? Podemos pasar la segunda imagen. Entonces, en principio del siglo XX hay tres movimientos importantes. El futurismo, 1909, claro, la imagen dice 1913 porque ahí hablo
de algo específico, ¿no? El dadaísmo y el constructivismo. El futurismo, bueno, recuerden que es aquel movimiento que hacía oda al arte y casi que culto a la velocidad, al carro, a la máquina. El dadaísmo, bueno, toda esa contracultura del antiarte, y el constructivismo de llevar el proceso a lo mínimo, ¿no? A la estructura. Entonces, estos tres movimientos van a ver en ellos cimiento de lo que entendemos ahorita como muchas de las tipologías del arte sonoro. Muchos de los poetas futuristas abordaron la sonoridad o la poesía de una manera distinta, igual que el dadaísmo, ¿verdad? Y el constructivismo, bueno, nos va a legar toda la producción con el movimiento, con lo cinético. El término de arte sonoro, bueno, lo ubicaríamos o lo rastrearíamos a una exposición que se hizo en Nueva York en 1983. Podemos ver la siguiente imagen, porfa. Entonces, siempre entendiendo que ese término se crea, pero ya estaba sucediendo una producción con el sonido muchísimo más allá del término. Entonces, aquí pongo estas 5 tipologías, pero existen mucho más tipologías del arte sonoro. Entonces, hablo de poesía sonora, aquella que va a utilizar la voz, aquella que va a utilizar todo el aparato fonador, pero la gente se va a preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la poesía sonora y la poesía tradicional? Yéndonos a estos artistas, tanto del futurismo como del dadaísmo, ahí hay algo muy particular que ocurre, y es que comienzan a utilizar la poesía sin un interés semántico, sino que lo importante es el sonido en sí mismo, lo que está sonando, la articulación de esa sonoridad, de ese sinsentido. Esa es una de las características principales, ¿no? Ahora, la poesía sonora está ocurriendo eso en principios del siglo XX, pero no existe en principios del siglo XX el término de poesía sonora. El término de poesía sonora lo va a acuñar Henri Chopin, un músico francés, en los años 50. Y va a dar unas características como mucho más profundas, que es la grabación, o sea, el micrófono, herramientas tecnológicas y la grabadora. Grabar su voz, copiar, volver a utilizar esa voz. Entonces, él va a experimentar con el micrófono, con su tracto, a través de su tracto, la sonoridad interna de su cuerpo. Entonces, fíjense que ahí tenemos una gran diferenciación de lo que es, lo que entenderíamos como la poesía sonora, ¿no? En principios del siglo XX se llamaría poesía fonética. El paisaje sonoro también, y nos va a alertar un futurista como Louis Russolo, con el manifiesto del arte del ruido, que una vez que comienza, termina el siglo XIX, la escucha del ser humano se ha transformado. ¿Y por qué se ha transformado? Porque ya no es solamente la naturaleza, sino que existen toda una cantidad de sonidos creados por el ser humano, ¿no? La locomotora, las máquinas, los carros, y él está alertando, Louis Russolo, un pintor futurista, de que ese sonido también es susceptible de ser integrado a la música. Entonces, el paisaje sonoro es un término que también va a ser acuñado mucho más adelante, y es todo lo que nos rodea. Bueno, el radioarte es otro concepto muy importante, utilizado en los principios del siglo XX también, y mucho más adelante acuñado este término también es como una sonoridad a través de un aparato y a través de las ondas de radio puede entrar a espacios y transformarlos, ¿verdad?
Y hay muchas maneras de entenderlo. O sea, si nosotros hacemos una acción en un espacio determinado, pero si esa acción se está transmitiendo por la radio, se va a diversificar y va a llegar a muchísimas más personas, ¿no? En el caso de la escultura sonora, podríamos ubicarla mucho más allá, más atrás del siglo XX, pero nos ubicamos justamente con los constructivistas cuando le dan, digamos, movimiento a la materialidad, llámese hierro, llámese madera, etcétera. Las instalaciones sonoras, digamos que es uno de los conceptos para mí mucho más complejo de definir, porque también tiene sus simientes en principios del siglo XX. Yo lo ubicaría con los espacios MERF de Kuresbitter, un alemán. Vamos a ver unas imágenes ahorita, y es también de alguna manera de entender el espacio donde el ser humano dentro de una obra participa, no solamente como sujeto, sino como objeto. Pensemos en obras donde el ser humano entra y hay como una cuatridimensionalidad, digamos, está en un entramado de elementos artísticos, puede ser lumínicos, sonoros y de otras materialidades, ¿verdad? Como un penetrable de Soto, ¿verdad? Vamos a ver un video de Soto donde cuando entras en el penetrable te haces parte de la obra. Entonces ahí hay un elemento de instalación sonora, pero también hay una simultaneidad porque el sonido cubre a la persona. La siguiente imagen. El arte sonoro alberga, digamos, como una manera como de entenderlo, fíjate, dentro de estos conceptos aquí son fundamentales, muchísimos más conceptos, pero el espacio-tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque es donde se va a dar, donde va a acontecer. Ya antes las artes estaban divididas entre las espaciales y las temporales, y ya ver el espacio-tiempo como una unidad de interpretación de la ciencia nos va a dar una característica mucho más profunda y mucho más diversa de lo que pueda significar una experiencia en el espacio. Entonces, el arte sonoro alberga una amplia producción, investigación, experimentación y creación desde diversas materialidades. Podemos entender voz, cuerpo, objetos, arquitectura, naturaleza, y dentro de la naturaleza podemos hablar de lo macrocósmico y lo microcósmico. Entonces, bueno, la tecnología también se hace parte allí de esa producción. Entonces, el espacio-tiempo, el ruido, evocando a los constructivistas con las máquinas, el ferrocarril, la industria, la velocidad del carro, el sonido, bueno, el sonido porque entenderíamos al ser humano como sonido, evocando, digamos, un texto bíblico, Génesis 2:19, donde en el momento de la creación Dios llama a Adán para que le dé nombre a lo que ha creado. Entonces, desde ese punto de vista, que Adán tiene que nombrar, darle nombre a la creación, ese nombrar se lo va a dar desde sus propios sonidos que él es. Y más adelante se va a aclarar un poco con algunas experimentaciones de algunos artistas. Silencio, bueno, es fundamental para entrar en esa dimensión de relaciones con los demás elementos de la naturaleza. Yo que iba a decir que no existe el silencio. Bueno, no existe el silencio porque somos sonido. Y él, digamos, dentro de todas las producciones que uno pueda como entender de producción, investigación, experimentación y creación desde distintas materialidades, voz, cuerpo, objeto, creo que lo fundamental, un concepto que no se puede pasar por alto porque es el que hace el tejido y las relaciones, es la escucha. Y la escucha nos pondría como en una relación, nos configura como intérpretes y participantes desde infinitas relaciones sonoras que nos rodean, para darle constante sentido y significado a ese flujo intermitente,
perdón, interminable de lo que entra por nuestros oídos. Entonces ahí en la escucha tenemos a muchísimos artistas que han hecho ese planteamiento. Bueno, cuando Luigi Russolo nos está también alentando sobre el acto de escuchar. Murray Sheffren, mucho más adelante en los años 60, en todas sus experimentaciones en Canadá, en Vancouver, nos va a alertar también sobre el ruido. Entonces, escuchar nos configura en una realidad donde nos entenderíamos como participantes, pero transeúntes, no dueños de esa realidad. Y vibración, bueno, entender que todo vibra, y ahí vuelvo a hacer hincapié, si todo vibra, todos somos sonidos, ¿no? Incluso el ser humano. Ok, la siguiente imagen. Yo diseñé esta ponencia, digamos, como los elementos fundamentales, por eso le llamé introducción, haciendo relación entre estos vanguardias, futurismo, dadaísmo y constructivismo. Hay otras muchos más, pero quiero como comenzar con estas tres. Y dentro de esas tres, bueno, entran algunos de estos exponentes, algunos artistas plásticos, poetas, músicos, docentes. Y Luis Russolo, bueno, es fundamental, importante, justamente porque en 1913 él nos plantea, nos lega ese libro sobre el arte de los ruidos, ¿verdad? Como considerar también esos ruidos, eso que ocurre fuera, como posibilidades para crear, ¿no? Como integrarlos. Hugo Boll, un poeta dadaísta, creó un poema sonoro muy importante, el Caravagna, y ahí cuando escuchamos el Caravagna, esa grabación de principios del siglo XIX, perdón, 20, en 1916, entendemos que como poeta sonoro, lo importante era disfrutar esa sonoridad sin que el sentido fuese tan importante como la sonoridad. Ulrich Peter, un alemán, crea los espacios Mer o Mehrbaus, que yo he entendido como el origen de lo que se llamaría después como instalaciones. Tiene una poesía, una obra sonora que se han hecho muchas interpretaciones. La Uchonate, vamos a escuchar, creo que podríamos escuchar un pequeño audio de esta obra. Creo que perdimos a Rommel su conexión. Vamos a dar unos segundos. Rommel, ¿nos escuchas? Rommel, ¿nos estás escuchando? Solo se ve su video, pero no se logra escuchar. Rommel, ahora sí me escuchas, y nos Rommel. va a alertar sobre ¿Perdón? Sí, te perdimos los últimos segundos. ¿Preguntaste algo? Te perdimos como unos 20 segundos, 30 segundos, Rommel. Perdimos tu conexión. Para ver si puedes echar para atrás un poquito.
Ok. ¿Desde dónde más o menos? Bueno, cuando estabas hablando unos 30 segundos antes de lo que estabas diciendo ahora. Ok, ok. Sí, yo lo noté, pero pensé que se había recuperado rápido, ¿no? Bueno, hablaba de los exponentes y creo que lo importante, si vemos acá dentro de todos estos exponentes, excepto Murray Schafer, que es más contemporáneo, vive aún, tenemos artistas plásticos, poetas, y cada uno de ellos, bueno, los puse como referentes fundamentales para mí, porque cada uno dio un aporte, ¿no? Explicaba que Luigi Russolo, bueno, con un libro Fundamentar el arte de los ruidos, donde allí en ese manifiesto habla sobre el cambio de la escucha del ser humano, o sea, ya se ha configurado de una manera distinta porque lo que está escuchando no lo es en el siglo XVIII o mediados del principio del siglo XIX, es lo que el siglo XIX escuchado sin que el tren y las industrias, como todo, la máquina, bueno, ya cambiaron las ciudades, ¿verdad? Y esta es como utilizando esas actividades para la música. En el caso de Hugo Bor, como poeta dadaísta, la experiencia con la palabra, pero ya no desde el significado, sino desde su propia sonoridad. En el caso de Kurt como artista plástico, o postdadaísta, él va a crear su propia forma de entender el arte con los espacios MERS, estas grandes construcciones. También tiene una producción sonora importante, una obra muy paradigmática como es la Ursonate, que ha sido interpretada desde los 40 hacia adelante. Se sigue haciendo interpretaciones, única lo que es Duchamp en la plástica como artista que introduce el color de lo conceptual, ¿no? Con aquella obra 4 minutos 33 segundos, que ahí de alguna también evocación al espacio sonoro, al ambiente, ¿no? Volviendo a Luigi Russolo. Pierre Schaeffer como músico francés, que por los sonidos se investigan, también son susceptibles de ser utilizados en la música. Naum Gabo como una electricidad, una cualidad, todo lo que va a ser el cinetismo, que era el quien había grabado si algo tiene importancia por los ruidos, digamos, los elementos de producción del lenguaje. Murray Schafer, mucho más contemporáneo, vive, hizo investigaciones en universidades en Canadá, en Vancouver, donde también nos alertaba sobre una contaminación acústica, ¿no? Se lleva la definición al paisaje sonoro, y sobre el paisaje sonoro creo que es nuestra configuración y nuestra relación con el entorno. Él dice, si estamos escuchando una música en la radio, esa radio, esa música que en algún lugar podría estar tocando en vivo, para nosotros sería un paisaje sonoro, ¿verdad? Entonces, podemos ver algunas imágenes para ilustrar, por lo menos la primera imagen es sobre las máquinas de crear ruido de Luigi Russolo.
experimentaciones, bueno, que se han tratado de producir, y importante porque es una otra manera de crear sonido, ya no desde una partitura, sino desde la propia objetualidad, ¿no? La siguiente imagen es la varilla cinética de Nabucco, que al poner electricidad, bueno, vibra, y esa vibración podemos inferir que en ese movimiento se genera una sonoridad también. Todavía allí no hay un problema de instalación, es todavía objetual, si se quiere, escultórico, pero es la puerta que le va a abrir a los cinéticos todas las exploraciones para el espacio-tiempo, ¿no? Eso que entendemos como cuatridimensionalidad, ¿verdad? La siguiente imagen son los espacios MERS de Kurt Schwitter, su casa, su apartamento donde vivía, y podemos también entender que en ese espacio donde Kurt Schwitter vivía se producía un sonido, ¿verdad? Él resignificaba todos estos objetos que encontraba en la calle, los ordenaba, y pudiéramos entender que esto es el preámbulo de lo que conocemos como instalación, o sea, instalación donde hay una cuatridimensionalidad, hay una anchura, una altura, una profundidad, pero también una temporalidad cuando ese espacio es recorrido, ¿verdad? Eso entenderíamos como instalación. La instalación sonora la vamos a entender que también ese espacio, que es cuatridimensional, va a ingresar un objeto que es el sonoro. Y tal vez pudiéramos entenderlo con la siguiente imagen. Perdón, todavía no. Esta imagen, no la que pasaste, el personaje sentado. Ok. Este personaje es John Cage, en la Universidad de Harvard en el año 1952. Esto es un espacio o una cámara llamada anecoica, insonorizada, y en ese momento que John Cage está allí, le dice al técnico que él escucha dos sonidos, uno grave y uno agudo. Entonces, bueno, se le va a entender que su torrente sanguíneo, la respiración, los latidos del corazón. Después de esta experiencia, que iba a decir que el sonido absoluto no existe. Entonces esto me permite reflexionar a mí, claro, no existe porque somos sonido, pero si la persona no está dentro de la cámara, allí hay un silencio absoluto, ¿verdad? Porque el oído de esa persona que está allí, al no tener referencia sonora en su entorno, vaya hacia adentro para escuchar, ¿no? Parece ser que la persona no puede estar más de 40 minutos porque entra en una serie de situaciones vértigo que, bueno, tiene que salir, ¿no? Entonces, es fundamental esa obra de Cage, ¿no? Como artista que exploró, bueno, digamos, experiencias zen religiosas. La siguiente imagen. Bueno, ahí converso o hago una reflexión sobre no existe el silencio absoluto porque somos sonidos, no solo el de nuestros torrentes sanguíneos, respiración, latidos, sino una voz oculta, una huella particular de cada persona que al acceder a la experiencia del silencio cae en cuenta que puede ser un intérprete de su propia realidad. Y esta imagen o esta reflexión está conectada con el acto de escuchar. En la medida que el ser humano aprenda, sí, bueno, porque escuchar se aprende, se enseña, comienza a entrar en una relación con su realidad. Hay que distinguir entre oír, que es fisiológico, y escuchar, que es psicológico. Escuchar supone un entramado de crear interpretaciones y significados de lo que nos rodea. Entonces es importante el acto de escuchar, y fíjate que en todos estos artistas que hemos mencionado y he recorrido está esa experiencia allí, pues estar en silencio para escuchar primero mis ruidos y luego eso que está en el entorno. Pero cuando me reconozco como que en mí hay sonidos y hay ruido,
también puedo ordenar esa calidad. Un artista de herederos de estas vanguardias del principios del siglo XX, la siguiente imagen, como lo es Joseph Beuys. Esta es una obra paradigmática también, y si se quiere, bastante controversial. Irónica, porque ahí Joseph Beuys está en una acción sonora, en un cuarto cerrado, con toda una cantidad de elementos simbólicos, y se está viendo apenas por una ventanita. Él está hablando allí, él está articulando un sonido que se escucha afuera, y está hablando a la liebre, cómo hablarle, el título de la pieza, cómo hablarle de arte a una liebre muerta, ¿no? Y fíjate que el hablar a alguien que no escucha porque está muerto, en este caso la liebre pudiera ser la sociedad, y Beuys, como artista conceptual, va a utilizar todos esos elementos, ¿no? El espacio, la escucha, la sonoridad, el mismo canto también, y es fundamental que uno pueda entender que como acción sonora, él puede estar haciendo esa acción sonora allí. Bueno, hay una corporalidad, pudiéramos o no entenderlo como poesía, pero el elemento voz pasa a ser parte de la obra, ¿no? Aunque también tenga un sentido de que nadie lo está entendiendo, hay todo un elemento simbólico y ritual. Y para concluir, la siguiente imagen, Richard Serras en el Guggenheim de Bilbao, estas grandes moles de acero, pesadas, oxidadas, puestas en, digamos, un espacio, y en algún momento reflexionando, yo no estaba en esa obra, pero hice una conexión con los espacios MERS de Sweeter, me parece, como obra de tránsito, digamos, un espacio dentro de esa arquitectura, dentro de esa arquitectura produce una sonoridad a través de los transeúntes, y esa obra la podemos ver allí como escultura, pero si hay personas dentro de ellas produciendo sonido, la podemos ver también como una instalación sonora, pero también la podemos ver como una acción sonora. O sea, que también todas estas tipologías de las que él ha hablado son susceptibles de ciertos cambios, ¿no? Según el formato, según se ha grabado, se ha puesto, digamos, en diferentes planos de espacio y tiempo, ¿no? Igual pasa con la radio. Si yo estoy haciendo una acción sonora ahorita acá, en este momento estoy articulando, pero me están grabando, y hay personas que me están viendo en vivo, y que no lo están viendo en vivo lo puedes escuchar también como una obra acusmática. Si eso se graba y se reproduce, va a ser otra obra también, ¿no? Mucho más allá del documento. Entonces, la última obra no la vamos a ver porque quiero que podamos ver unos videos bastante precisos para completar, digamos, estas imágenes de estos referentes, de estos conceptos y de las tipologías, ¿no? Entonces, hay tres conceptos desde el paisaje sonoro dado por Murray Schafer, que son los elementos geofónicos, digamos, los elementos de la naturaleza, los antropofónicos correspondientes al ser humano, a la persona, y los biofónicos que, bueno, ahí puede estar el ser humano también y lo animal. Entonces, podemos entender, fíjate, la complejidad. Por eso decía al principio que el arte sonoro, decir un concepto, una definición, es absurdo porque constantemente está cambiando. Ahorita tenemos en nuestra plataforma Cromosómitos algunos exponentes que vienen pronto, que están haciendo investigaciones con grabaciones de espacios microscópicos, ¿verdad? O sea, grabarlos, convertirlos. También se pueden estar haciendo obras sonoras con lo que está sonando en el espacio exterior. Entonces,
está lo que les decía, el cuerpo, la voz, la naturaleza, el paisaje, la tecnología, lo microcósmico, lo macrocósmico. Entonces ahora, ¿cómo me convierto yo en un investigador con determinados sonidos? Bueno, primero tengo que tener una escucha atenta, una escucha profunda y relacionar para poder ser consciente de que ese sonido es susceptible de ser convertido no solamente en una obra artística o reflexiva, sino también una obra científica que pueda alertar de ciertos elementos, bueno, para la armonía del ser humano, ¿no? Ok, con esto estoy bien por acá, finalizando esta parte. ¿Quieres que Creo compartamos que los videos, Romer? sí, sí, está el de Ok, la obra de Kurt Schwitter, cómo suena su voz, es una grabación de principios del siglo XX. Está una obra de Soto, una escultura sonora, y está una obra de un artista francés, que sería como una intervención espacial, ¿no? ok, déjame para que me indiques cuál es el video que quieres que se comparta primero. Ok, Ya, déjame salirme de acá, dejar de compartir esta pantalla e irme a compartir de nuevo, pero compartir la pantalla completa. Ok, aquí me puedes indicar, Romy, ¿cuál video quieres que proyectemos primero? el del medio, el de la carita, Ese. ese sí. Ok, ya, déjenme dejar de compartir. Ok, ese es para ilustrar un poco lo que les decía sobre la poesía sonora, que la poesía sonora, bueno, fundamental para comprenderla, que eso que yo estoy escuchando, que no estoy entendiendo, lo primero es saborear esa voz, saborearla con todo mi aparato fonador, ¿verdad? Labios, lengua, laringe, todo el aire que viene de los pulmones, pero también pueden sumarse gritos, chasquidos, respiraciones, guturaciones, y también, bueno, cómo lo puedo intervenir con un micrófono, una grabadora. Entonces quería, digamos, allí con Curious Viter, que se han hecho muchas, esta es la sonata de las que le mencionaba, es un texto, además muy hermoso, porque fue escrito como sonata, se han hecho muchas interpretaciones, y bueno, es como paradigmático, ¿no? Tanto la obra Kurzweil como de Gogol y otros grandes poetas sonoros del principio del siglo XX, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con... Ya va, Ok. me está abriendo doble por acá. Witters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Der Weber, fünf, Weber, fünf, te, zeu, begit, wie dat sandri iem pitto, ka, rintzak de baby hinskermu, tiu hinsetsu rinskermu, rakat baby, rum, to, tiu hinsetsu hinskermu, tiu hinsetsu rinskermu, rakat baby, rakat baby, fünf te, zeu, u, t, v, fünf, O, B, 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 O, C, 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 O, B, B, O, ta, ta, O, Langketvergel,
oka, oka. Blanketorgel, pi 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 pi, tjuka, 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 tjuka. Blanketorgel, brum, brum. Blanketorgel, tjulen trell, lum, tum, trell. Blanketorgel, rum, tum, to. Blanketorgel, tjulen trell, lum, tum, trell. Blanketorgel, pa 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 pa, oka, 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 oka. Blanketorgel, pi 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 pi, tjuka, 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 tjuka. Blanketorgel, brum, brum. Blanketorgel. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a. Tiu iu, yo creo que tiu vamos a ver au, aquí, tiu iu, tenemos tiu minutos o, más. tiu i. Entonces, como poesía sonora, la sonata, vemos que hay toda una cantidad de elementos, espacios, silencios, consonantes, tonalidades. Es como un inicio para darnos a entender, fíjate que no todavía es la poesía sonora que va a ir creciendo y va cambiando en el tiempo, ¿no? Ya con la utilización del micrófono, la grabadora, se van a ir sumando con el tiempo otros elementos. Pero quiero alertar en algo, ¿no? La poesía sonora siempre ha existido. Si nosotros vamos a una, digamos, aldea de, digamos, alguna cultura primigenia, indígenas, etcétera, vamos a entender que allí hay un tipo de sonoridad, de cantos que pudiéramos considerar como poesía sonora. Entonces, es un término que es la utilización de todo el aparato fonador, ¿verdad? Y que ese canto, a veces hasta ritual, tenga, digamos, un saborearse, dársele un sentido no semántico, o no solamente semántico, ¿no? Ok, podemos ver la obra de Soto, que es bastante breve, son como 13 segundos. Ok, vamos con el mismo proceso. Digamos, como artista cinético y heredero del cinetismo, de los constructivistas, digamos, su obra paradigmática son los penetrables. No creo que él haya desarrollado como una obra sonora específica, pero sí le interesaba el sonido, ¿no? Desde los años 60, ¿no? Ok. Ok, en esta obra que es breve, esta imagen, creo que es una pieza que está en el Museo Jesús Soto. Ven que, como en cualquier penetrable, nosotros vemos un penetrable desde afuera y lo vemos como un objeto escultórico. Pero si vemos que una persona entra en ese penetrable, vemos que esa pieza cambia. Pero si como persona entro y experimento toda esa desmaterialización, que era uno de los planteamientos de Soto, y además de esa desmaterialización suena esto como suena, se crea una obra de simultaneidad y estoy dentro de una instalación porque ahí todos esos elementos, las tres dimensiones del espacio más el tiempo, y bueno, ahí se suma la sonoridad también. Pudiéramos entender allí la instalación sonora, ¿verdad? Y la última es de un artista francés donde bueno, hizo como varios montajes, creo que este es en Nueva York, el nombre Messi, bueno, es como Celeste Bouchier Morgeno, M-O-G-N-O. Bueno, de todos modos ya aparece, está trabajando, digamos, contemporáneamente, y me interesó por tratar de entender si eso es una intervención de un espacio, si es una instalación, qué es esto que está ocurriendo allí, ¿no? Si podemos ver todos los elementos, esas vasijas de porcelana de muchos tamaños
que van creando esa sonoridad que se va amplificando en ese espacio, y veamos que es un recinto como para estar allí y para disfrutar ese sonido. Entonces podemos entender que, bueno, sí hay un proceso de ver los distintos tamaños, cada tamaño tiene una vibración distinta, un peso distinto, y va, por lo tanto, a producir un sonido distinto, una armonía distinta, ¿no? Y va a intervenir ese espacio que está allí. Entonces, por eso les decía que el arte sonoro, bueno, es esa utilización a través de las materialidades de producción sonora, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Este es el nombre. Este es un montaje de 2013. Ha tenido otros montajes en Nueva York. Bueno, se ha montado en varios lugares esta pieza. Bueno, con eso, con estas imágenes y videos, quiero concluir esta introducción sin, digamos, como ninguna conclusión inmediata de que el arte sonoro es esto, sino más bien desde estos elementos históricos paradigmáticos de principios del siglo XX, con estos conceptos fundamentales como tiempo, espacio, escucha, silencio, ruido, las tipologías de poesía sonoro, paisaje sonoro, instalación, escultura sonora, y estos referentes como para darles algunos elementos para entender o aproximarnos qué es esto del arte sonoro, de trabajar con el sonido, ¿no? No sé si hay preguntas, no sé si cómo estamos allí. Acá tienes una pregunta de Miguel. Miguel pregunta si al sonido lo acompaño con un video, ¿deja de ser arte sonoro? Bueno, tendría que ver cómo cómo está siendo proyectado ese video, porque si está proyectado en una pantalla, ¿cuál es la diferencia de ver una película? Ahora, si lo espacializo y ese sonido, esa imagen, aunque está en todo el espacio, ¿verdad? Y el sonido está en el espacio, lo consideraría como arte sonoro. O sea que tanto la imagen como el sonido se espacializa, y no que me da una, ¿cómo se llama? Digamos, un ángulo frontal nada más, sino que la persona entra dentro de esa propuesta. Habría que ver cómo es el montaje, ¿no? Claro. También te pregunta, ¿cree que al no poder dictaminar qué es el arte sonoro se sigue viendo como algo alternativo? Bueno, yo creo que el hecho de que sea polisémico por ser una disciplina, como les explicaba, que viene del tránsito y intermediaria, interdisciplinaria, ahorita, digamos, los investigadores más contemporáneos, tanto de España, México, Colombia, Venezuela y tantas partes, Alemania, y como están ocurriendo muchas cosas con la tecnología, tendrán que esperar un tiempo para ver si se puede dar una definición o no. Yo creo que lo importante es que esa investigación que la persona está haciendo pueda tener un sentido, se pueda reflexionar sobre ella, y bueno, no creo que entre como en el conflicto de que siga siendo una experimentación, sino que está arrojando algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno puede decir, bueno, la poesía sonora de lo que hizo Henry Chopin o Bob Hutton o tantos otros artistas, en este caso poetas sonoros, siguen experimentando con la voz. No, yo creo que
dentro de esa experimentación se va construyendo, y es lo más importante, se va construyendo un lenguaje personal de cada artista, pero ese lenguaje nace de una necesidad personal. O sea, no es un lenguaje que está siendo, digamos, demandado por algo externo, sino que el artista se mete en ese paisaje sonoro porque quiere hacer un mapa sonoro de una montaña, de un país, y le da un sentido a ese mapa sonoro. Y cuando escuchamos el mapa sonoro, por ejemplo, de cualquier montaña, vamos a hablar dentro de nuestro contexto latinoamericano, el Ávila, qué sé yo, el Aconcagua, recoger todo lo que está sonando allí, le vamos dando un sentido, y cuando lo escuchan, se hace un montaje como obra, bueno, cobra sentido eso. Creo que la diferencia está en que la gente se centra a investigar y le dé forma a una metodología y a su propio lenguaje. También te hace otra pregunta, y es la siguiente. ¿El arte sonoro posee una estructura como un inicio, desarrollo y fin, como una historia? A ver, ¿cómo puedo entender esa pregunta? Bueno, yo creo que dentro de cada una de las tipologías que puede asumir el artista, el creador, el investigador, se puede diversificar hacia muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, bueno, para hablar con testimonio desde mi trabajo, con una formación escultórica, y de pronto me encuentro haciendo un lenguaje, y después de pronto ese lenguaje adquiere sonido, y después se crea un cosmos. Te podría decir que en esa narrativa me perdí, pero vi que se estaba construyendo el lenguaje y le fui dando sentido para crear un cosmos sonoro. Entonces, desde allí sí necesito como un anclaje para que haya un tipo de cosmos. Pues estoy creando algo para algo que tiene un sentido, y el sentido es lo más importante. Es como haber una estructura, ¿no? Vale, perfecto. Creo que no hay más preguntas. Dice, Okay. ¿cómo relaciona su trabajo escultórico con el arte sonoro? Bueno, es muy importante porque dentro de los últimos investigaciones comencé a hacer unas especies de cúpulas talladas en yeso. Algunas las tallas tienen como espacios que son metafóricos, a esos espacios se les puede meter un dispositivo como amplificador, y otros, esos espacios son contenedores para utilizarlos como amplificador, ¿no? Como esto. Viene de acá de la mano, y he entendido que el vacío, ese vacío de ese objeto, es un elemento que media entre lo sonoro y lo escultórico. Entonces, con el vacío, entendí que se crea dentro de esa intermediación se crea algo intermedio todavía, esa oquedad, eso que no hay nada allí cobra sentido para que sea articulada la voz. Entonces, fíjate que han pasado muchos años para entender eso, y por eso digo, si dentro de la narrativa el sentido que se le va dando va tomando forma, y ahí yo te digo, el vacío como un elemento que media entre la experiencia sonora y la experiencia escultórica fue fundamental. Buenísimo. Aquí Miguel Ángel pregunta, bueno, Miguel le contesta, ¿se ha podido aplicar el arte sonoro al diseño arquitectónico? Si saben, ¿tienen algún ejemplo? Y Miguel le responde, sí, hay un artista sonoro alemán que reside en Uruguay que lo hizo, y en Venezuela Javier Lebel unió lo arquitectónico. Bueno, sí, digamos que hay muchos artistas que están trabajando aquí en Uruguay, bueno, donde están ustedes, con el trabajo que estamos haciendo con Matías y Gierka, dentro de la ponencia que tenemos mañana, que están invitados a través de Chromosonitus.
Él citó varios artistas que están trabajando con el espacio arquitectónico, grabar ese sonido, ese silencio de ese sonido. Sí, también está allí en Montevideo Lucas Kunz, un alemán, que está trabajando también con unas obras que están diseminadas por varias partes del mundo, y ese espacio, ¿sabes?, intermedio, ese vacío entre lo arquitectónico, lo escultórico, lo sonoro. O sea, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Allí Gonzalo Fonseca también, fíjate, Uruguay, que tiene una pieza en México, una construcción arquitectónica, es un espacio también para ser resonado, ¿no? No solamente con la voz, sino con instrumentos. O sea, que hay muchísimos ejemplos para reflexionar. Bueno, sí, mencionaban a Javier. Javier Lever, cerca de Caracas, construyó unos especies de cúpulas, no, espacios donde él tiene ciertos instrumentos, y entrar a esos espacios y percutir un esqueleto del piano, bueno, te lanza a otra realidad. Es un trabajo bien importante como referencia acá en Venezuela, que nadie lo ha hecho, y creo que es fundamental haberlo mencionado, ¿no? Sí, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Fantástico, Aarón, fantástico, Michelle. Bueno, muchísimas gracias, Rommel, por la ponencia, por tu intervención, por todo lo que nos explicaste hoy. Bueno, y de igual forma, para los que entraron un poco tarde, la ponencia ha sido grabada, se está grabando todavía. Y bueno, la vamos a estar compartiendo por las redes y para previa consulta, pues. ¿Ok? Muchas gracias, Rommel, por aceptar la invitación. Gracias a todos los que entraron a la ponencia. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Por allí vienen cosas bien interesantes. ¿Ok? Nos estamos Bueno, viendo. no, Aarón, gracias a ustedes por abrir esta oportunidad desde allá, desde otras latitudes, para aproximarnos y compartir las investigaciones que cada quien está haciendo en relación no solamente al sonido, bueno, en la palabra, en la materia, en las distintas materialidades. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que estaban conectadas, que pudieron conectarse. Y bueno, el tiempo se abrió, el tiempo trataba de cerrarse, pero se abrió. Bueno, Bueno, muchas gracias a gracias. todos y hasta una próxima oportunidad. Buenísimo, Aaron. Que estén bien ustedes. Chao, nos vemos.